Y este es un tema del que estamos ya un poco aburridos, valga decir. A pesar de que aquí el fujimorismo siempre tiene una silla para conversar con nosotros, Keiko y Kenji Fujimori siguen con esta pelea que ha desatado pasiones dentro de las bancadas de ambos, la bancada mayoritaria de Fuerza Popular y esta mini bancada que Kenji ha llamado los Avengers. Y bueno, aquí estamos hablando de los Avengers. Entonces vamos a ver rápidamente los tweets que han hoy día cobrado relevancia en las redes sociales, tanto de un lado como el del otro. Y tenemos además de tweets que vamos a ir mostrando declaraciones. El primero es una declaración de Letona, la congresista Letona, ¿sí? Ahí va. Es de Salaverry, me habían jugado una mala pasada. Una declaración de Daniel Salaverry. Significa que hay un apetito de poder por parte de quien está liderando al parecer este grupo y que en vez de construirse un liderazgo al interno de su partido para que a través de una elección interna pueda asumir al poder, como parece que eso es lo que quiere, más bien han escogido el camino rápido, que es el de la imposición. Yo no sé quién está asesorando a Kenji Fujimori. Mina la institucionalidad, no cree en los partidos políticos, cree en los caudillismos. Pareciera que retrocedemos a los 90 con estas viejas prácticas. Realmente fuerte lo que dice Daniel Salaverry, pero también es lo que viene diciendo desde ya hace algunos días con fuerza la bancada. Tenemos ahora las declaraciones de Héctor Becerril también con respecto a este mismo tema. Y cuando dice que hay que bajar el ruido político, entonces significa, y nos da a entender, de que él se ha puesto en la posición de ya no fiscalizar la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Se ha convertido, ha pasado de ser encubridor de Pedro Pablo Kuczynski a ser ahora su vocero. Si él quiere y cree que es bueno que siga protegiendo la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski con sus empresas, es un tema de él. Bueno, es que habría que preguntarle a él porque la verdad es que nosotros no entendemos qué es lo que está pidiendo. Nuevamente, si eso implica que nosotros dejemos de ejercer nuestro rol de fiscalización y control que nos corresponde. A cualquier congresista le toca fiscalizar y este gobierno, y no lo decimos nosotros, lo han dicho ustedes, lo han demostrado los medios de comunicación, este gobierno tiene gravísimas acusaciones por temas de corrupción. Además de lo grave que pesa sobre el gobierno en cuanto a imputaciones, es grave también la situación del país, que parece andar sin un norte claro, y creo que sería bueno que las fuerzas del Congreso también se alineen en empezar a trabajar hacia la gobernabilidad. No solamente digo dejar de investigar a quien toque, porque eso por supuesto no debe hacerse, sino que ya estuvo bueno con esta puya que por lo menos se ve para afuera, y que los señores de Fuerza Popular pues se alineen y se pongan de acuerdo de una buena vez y comiencen a enfilar sus esfuerzos hacia la legislación, que es lo que les corresponde. Vamos a terminar con un tercer tema que hoy día también convocó interés de la población a través de las redes sociales, y van a ver ustedes un video del presidente Pedro Pablo Kuczynski en donde habla con una niña, y este video fue tendenciosamente editado y se difundió por todos lados como si el presidente le estuviese diciendo a la niña, frente a la pregunta de esta menor de cuándo va a tener ella agua, que ahí tiene todo el mar, ¿no? Entonces, claro, el corte que se hace del video hace que el presidente quede pues como un hombre poco empático, por decirlo menos, como un patán, y evidentemente pues generó una ola de críticas en todos los medios de comunicación, y esto es un video de Chala TV. Dicho sea de paso, Chala TV ha respondido que ellos pusieron el video completo y que luego alguien lo ha editado. La verdad es que lo importante aquí es que el presidente no dijo lo que la primera edición esta pretendió mostrar. El presidente le estaba diciendo a la niña que iba a haber agua en 2 años y que lo que se iba a hacer era utilizar el agua del mar que estaba al frente para poner una planta desalinizadora que permita llevar agua a donde la niña vive, que es una respuesta que evidentemente pues tiene un corte completamente distinto al que se intentó vender. Entonces es importante que quienes hacemos periodismo recordemos que el periodismo tiene que tener muy claro que hay límites, y la edición tendenciosa es uno que no debe ser pues quebrado bajo ninguna circunstancia. Con esto lo dejamos ahí. El presidente dijo una cosa distinta, yo me voy a la mesa porque vamos a comenzar a conversar, y está Javier Velázquez Quisquén con nosotros para arrancar con todos los temas que hay por conversar este año que ha empezado turbulento. Congresista, ¿cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias. Lo primero de lo que quería hablar, congresista, con usted es sobre lo que ha publicado el doctor Alan García con respecto al indulto y al nuevo gabinete, que ha marcado una posición de alguna manera
quizá estructural dentro del partido y además en un momento en el que la bancada se ha visto afectada, y usted mismo lo ha dicho hoy, el Comercio ha recogido esas declaraciones, en una situación rara para la bancada aprista, que ha tenido como tradición una disciplina bastante importante. Y ha habido esta división y esta, digamos, disonancia entre miembros de la bancada. Vemos rápidamente el pantallazo, Vane, de la carta que publicó Alan García. Ahí está. Es una carta un poco larga, en donde, bueno, hemos leído todos las precisiones que él plantea, pero también es una carta bastante crítica, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar sobre esta carta y sobre las conversaciones que me imagino que usted ha tenido tanto con el presidente García como con los miembros de su bancada. ¿Qué ha pasado dentro de la bancada y por qué hay esta disonancia tan extraña en una bancada que, como usted dijo, ha llegado en algún momento con 36 y se fue con 36 y ahora con 4 están peleando? Mira, te diré brevemente, el signo más distintivo que el país le ha reconocido al APRA en el Parlamento ha sido su disciplina, que no es incompatible con su democracia. Y siempre hemos tenido posiciones institucionales. Yo he llamado la atención por eso. La apreciación que tenga el expresidente García la respeto, le tengo mucho aprecio. Pero creo que debe quedar como una autocrítica de todos, sin exclusión de todos, para que entendamos que la hora que vive el país reclama que el partido, que es el que más experiencia tiene, no solamente de desarrollo de actividad política, sino gubernamental, tenga que ir al aspecto propositivo. Yo he escuchado tu reflexión y me adhiero a la parte final de la tuya. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la anécdota que él dijo una cosa, otra cosa? Yo lo que he reclamado es lo siguiente. El APRA es el momento que presente una agenda legislativa. No la hemos presentado. Y cuando yo veo cómo sobredimensionan el tema de la bronca del fujimorismo con Kenji, yo creo que le estamos haciendo el juego a lo secundario y no a lo fundamental. Mira, por tercer año la recaudación tributaria cae. Segundo, en base a estas noticias estamos pasando desapercibido, por ejemplo, que en el mercado eléctrico hay 3 empresas que tienen capturado el 60% de la generación eléctrica, que están promoviendo una competencia desleal en ese mercado y que va a afectar a los consumidores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que creo que hay que ir a lo central. Mira, a mí me parece muy bien, por ejemplo, que Mercedes Arauz hoy día ha dado una muestra de tener tino político y oportuno. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando ella ve que las bancadas dicen no te vamos a dar las facultades delegadas, ella toma una decisión y dice suspendo la solicitud de facultades. Porque se da cuenta que en un contexto donde el 22 de diciembre, ¿no?, le asestaron un duro golpe a la mayoría fujimorista y a las demás bancadas, presentar solicitud de facultades delegadas no solamente cuestiona el fondo de las materias, sino también la forma. Entonces, me parece eso ¿Una muestra de reflejos, le parece? Me parece que ahí ha dado muestra de su experiencia política y decir, ¿por qué voy a armar un debate sobre algo que no voy a lograr un resultado? Y va a comenzar a enviar su proyecto de ley. Pero el Parlamento especialmente, no le quiero hacer la plata a la mayoría fujimorista, pero sí le he expresado esta reflexión hoy día a Mauricio en la mañana que he conversado con él, es que estamos dando pase a que se comience a airear un tema de una decisión que ya se tomó el 22 y que es irreversible, y que las consecuencias de ello tienen un curso institucional. Pero el Perú reclama del partido que ha hecho una historia durante 87 años, más que una actitud reactiva que tú dijiste es una cosa, otra cosa, que puede ser importante para su momento. Ahora necesitamos, al inicio de este año, tener una agenda legislativa. ¿Qué piensa el APRA con relación, por ejemplo, a la recaudación? O al tema eléctrico del que me hablaba. ¿Qué piensa, por ejemplo, el tema regulatorio? Lo hemos abandonado. O sea, ahora, le quería hacer yo una pregunta antes, congresista, sobre este enfrentamiento, porque yo creo que ha habido hasta cierto punto una sobredimensión de una de las partes y una pérdida de cuidado con la otra con respecto a este quiebre en la disciplina aprista, que es que Jorge del Castillo y Luciana León votaron contra de la vacancia, aludiendo que era un voto de conciencia, está bien, y Mauricio Mulder, por otro lado, encabezó, digamos, una facción que fue bastante reacia a esto y reaccionó con bastante beligerancia. Para algunos justificado, para otros no, a mí no me toca juzgar. La pregunta que sí tengo es que para muchos el quiebre de la disciplina aprista se ha dado solamente con el voto. Pero tampoco es común ver a los apristas lanzándose cuchillos en prensa unos contra otros. O sea, yo creo que el quiebre de la disciplina se ha, digamos, prolongado
hasta un poco más allá que el voto, ¿no? Porque no solamente ha sido poco común ver a los apristas quebrados en un voto, sino también ver estas pullas que, me imagino, en el interior, en el útero de cada partido las debe haber. Así es. En público, ¿no? Mira, te diré esto en última instancia. Mauricio Díaz es presidente de la dirección política del partido. O sea, él tiene que preservar los valores que inspiran la institucionalidad del partido. Entonces, el partido tiene su disciplina. Y en el APRA la disciplina siempre ha sido compatible con los valores democráticos que el APRA desarrolla. O sea, yo soy institucional. El APRA toma una decisión y se respeta. Pero de ahí, yo creo que ese es un capítulo cerrado. De ahí que dos compañeros que tienen una valiosa experiencia en el Estado, como Javier Barrea, que ha sido 5 años viceministro, Abel Salinas, que también ha tenido mucha experiencia en el sector salud como asesor del ministro, en funciones... Además tiene importantes vínculos con el gremio, ¿no? Son convocados para cumplir una función a nombre del país. Si el partido dio una disposición, no se cumplió, el partido que procese esa decisión, pero eso no puede ser el eje central de una discusión y un debate que relegue a un segundo lugar la enorme experiencia que el partido y su bancada pueden volcar en una agenda legislativa. En un momento como este, además. Por supuesto que sí. Ahora, ¿usted comparte la decisión de haber expulsado del partido a estos dos ministros? No, yo la respeto, sí, porque es una decisión institucional del partido, del partido. Pero considero que ese es un tema que se debe discutir al interior del partido, no públicamente. Yo soy militante, no soy dirigente. Soy parlamentario y cumplo las decisiones que el partido toma. Entiendo también la explicación de Jorge Castillo, pero creo que este es un tema interno que lo han llevado al ámbito parlamentario donde no se ha debido dilucidar. Ojalá que internamente se resuelva, pero repito, yo creo que el tema central no son los Avengers. Eso le resuelve el problema de la falta de desempleo en el país. Para eso a los parlamentarios nos pagan, para estar discutiendo de que hay un señor que uno declaró una cosa y dice que se arme una comisión investigadora. ¿Y por qué no armamos comisiones investigadoras para fortalecer la institucionalidad? Como te he dicho, por ejemplo, el tema de estas 3 empresas que en el mercado eléctrico están promoviendo competencia desleal. O la reconstrucción en el norte, el tema de la reconstrucción, anda todavía golpeada. Mira, han llegado las lluvias al norte del país y todavía no llega la reconstrucción. Mañana el único sector que solitariamente está trabajando allá es vivienda. Mañana el ministro va a entregar unas viviendas definitivas, educación está haciendo algo, pero de ahí hemos tenido la mala suerte de tener un ministro de Agricultura que se ha dedicado a especular con la reconstrucción y no se ha hecho nada. Ahora pasa lo de Arequipa. Entonces, ¿en qué está acompañando el Parlamento las acciones que el gobierno debe realizar ahora en el proceso de Arequipa? Esta discusión es bizantina, innecesaria, inclusive trasnochada. Porque ¿Se cree que es una discusión que hace perder el tiempo? Yo sí creo, de verdad. No resuelve los problemas del país, pues el Parlamento tiene que ayudar a resolver los problemas del país. Y de alguna manera divorcia un poco al país del Parlamento, ¿no? La gente, claro. La percepción, por lo menos que yo he logrado entender, a ir a recoger, es que la gente está cansada de estas discusiones tontas. Mijael, además ustedes los jóvenes, te incluyo, los jóvenes que no son hijos de la estabilidad laboral, están pensando en la movilidad laboral, se están preparando, buscando oportunidades de trabajo y quieren que un Estado les facilite a través de la institucionalidad los canales necesarios para que se puedan crear empresas, para que no se puedan reinventar. Pero ya pues, ya pasó la discusión, el debate, ya. ¿Qué resuelve el tema de las expulsiones? ¿Qué resuelve el tema de las divisiones de las bancadas? Yo creo que hay que asumir una lección. ¿Cuál cree usted que es la lección? En cuanto al APRA, ¿no? Porque... No, yo sí creo, y he hablado hoy día con Mauricio y mañana he hablado con Jorge Castillo. ¿Usted tiene buena relación con una mujer? Sí, por supuesto que sí, de respeto. Y yo respeto la decisión del partido. Pero yo le he dicho hoy día a Mauricio, oye, hay que reunirnos y hay que darle contenido al famoso voto de conciencia. A ver, ¿qué es el voto de conciencia? Entonces, hay que hacerlo internamente. Y segundo, una agenda legislativa. El APRA ha estado acostumbrada a impulsar desde el Congreso una agenda legislativa. Y además de esta agenda, de la que estoy de acuerdo que es lo que hay que hacer, y no solo desde su bancada, sino desde las bancadas, y que haya un debate, ¿la suerte de Jorge del Castillo y de Luciana León está también en discusión o ellos simplemente han sido, digamos, amonestados públicamente y ahí quedó el asunto? No, yo eso no lo sé porque el partido tiene sus propios canales y yo considero de que esos temas no resuelven el asunto fundamental, el que te estoy hablando. De acuerdo. Lo que yo necesitamos es que los 5 miembros de la bancada, modestamente tenemos algo de experiencia legislativa,
demos iniciativas propositivas en favor de los sectores a los que el APRA siempre ha representado. Usted eso lo ha dejado clarísimo, pero mi pregunta va, porque a diferencia de lo que ha sucedido en alguna otra oportunidad, no solo con el APRA, sino con otros partidos, esta discrepancia ha llegado a oídos de todos, no por, digamos, la filtración de un audio ni nada, sino que más bien han sido los propios miembros de la bancada los que han presentado golpes encajados a favor y en contra de posturas de manera pública. Entonces, de alguna manera, los medios hemos volteado a mirar esta batalla que se había desatado sin previo aviso y que ha enfrentado a miembros que tienen la trayectoria de Jorge Castillo y Mauricio Mulder dentro de un partido institucional. Entonces, mi pregunta es, más allá de lo que usted crea, considere correcto y lo que pueda usted pensar a título personal, dentro del partido hay la posibilidad de separar a Jorge Castillo y a Luciana es que yo institucionalmente, digo, hay la posibilidad. Del partido y la bancada no puedo pensar a título personal. Yo tengo que promover un esfuerzo para pensar a título institucional. La potencia de la voz del APRA en el Parlamento siempre ha sido categórica. ¿Por qué? Porque hemos estado armonizados en base a defender intereses colectivos a los que el APRA siempre ha representado. Entonces, hoy día hay esta notoria discrepancia que se procesa internamente. Ahora, pero si que eso no pueda dar paso a que nosotros descuidemos una responsabilidad mayor que tenemos con el país. De acuerdo. Ahora, si no le entendí mal de la conversación que ha sostenido usted hoy con Mauricio y que sostendrá mañana con el congresista del Castillo, su idea un poco es conciliar y evitar que la bancada siga exponiéndose a esto, ¿no? O sea, yo he venido diciendo, somos una federación de independientes, somos una bancada que tiene dos expresiones que se confrontan la una con la otra, o tenemos una posición institucional. Entonces, yo no creo que pueda ser un factor que agudice una situación de discrepancia grave en el partido, sino de cómo avanzamos, porque al final de cuentas, el 28 de julio cumplimos ya 2 años con este periodo legislativo. A ver, ¿dónde está la agenda legislativa del partido? La propuesta al país. Y sí somos capaces de proponer cosas en forma colectiva. De hecho, en el gobierno pasado hubo una serie de planteamientos. Ahora, y no necesitamos tener mayoría numérica, sino que cuando las iniciativas son buenas, son acompañadas por la parlamentaria. Y una consulta, ¿cómo recibió el congresista Mulder esta propuesta o esta conversación de parte suya en la que lo invocaba un poco a... Con un alto sentido de responsabilidad. Él había expresado también su preocupación, inclusive él públicamente ha dicho de que yo promueva la reunión. Yo soy vocero alterno, pero yo no creo que estamos en la edad de la rabia, estamos en la edad de la razón. Y creo que el partido, en esta circunstancia en la que todos debemos ayudar para que el partido se vuelva a recolocar social y políticamente, tenemos que proponerle al país acciones que sean compatibles con las legítimas demandas que tienen hoy día sectores que están siendo abandonados. ¿Cuál es la posición del APRA frente, por ejemplo, a los agricultores de papa? Eso siempre lo hemos hecho nosotros y hay una experiencia acumulada. Por eso es que nosotros, te lo digo, no me pongo yo, pero Mauricio es un valor político muy importante. Siempre he dicho que para mí es el mejor parlamentario que tiene el Congreso. ¿Usted cree que es mejor que Jorge del Castillo? Y Jorge tiene otro estilo, pues. Jorge tiene otro estilo. Pero que le gusta menos. Jorge tiene una experiencia gubernamental. Claro, ha sido presidente del Por supuesto que sí. Entonces, ¿sabes qué? Esos valores tenemos en el partido. Y nos estamos dedicando que a lo anecdótico, a lo que te puede generar un titular. Sí, pues, pero eso le resuelve el problema ¿a quién? A los que lo promueven, o de repente a algunos seguidores, pero en los problemas de fondo del país, yo no me inscribo en eso, de verdad que no me inscribo y creo que podemos aportar como colectivo en torno al partido propuestas ahora que se necesita una agenda legislativa propositiva. Si le estamos diciendo al Poder Ejecutivo, oye, no te vamos a dar facultades delegadas, la correspondencia a esa denegatoria que tiene que ser, por supuesto. Entonces, hay que ser coherente. Y en ese sentido, yo creo que vamos a arribar a superar estas incidencias y tenemos que arribar a proponerle un norte al país. Ahora, si usted se aleja por un momento de su bancada y ve el resto del hemiciclo que había llegado con una conformación bastante distinta a la que hoy mantiene, ¿cuál cree que ha sido el gatillo que ha llevado a prácticamente todas las bancadas a tener estos procesos tan públicos de distancia y de discusión? Porque no ha sido solamente en el APRA. Es más, quizá lo anecdótico ha sido que el APRA ha sido parte de esto.
pero se ha partido el propio oficialismo, ha habido un quiebre también, que hablábamos de los Avengers, ¿no? Dentro de Fuerza Popular, ha pasado lo mismo con el Frente Amplio un poco antes, pero que ha tenido también ahora idas y venidas fuertes. ¿Cree usted que tiene esto un es denominador salvable? común, tiene un denominador común, que el gobierno no ha sabido conversar institucionalmente con los partidos representados en el Congreso para convocar a sus cuadros y hacer un gobierno de unidad nacional. Creo que eso hubiera llevado a una reflexión. Pero ya, bien, el presidente ha sido elegido para gobernar el país. Se promovió una vacancia, yo apoyé esa promoción de la vacancia. No se lograron los votos, hay que ser demócrata, pues, él tiene que seguir gobernando. Ratificó a su primera ministra, y yo la voy a observar a la primera ministra, no es mi responsabilidad, no es mi facultad, hay que apoyar, porque así como hacemos señalamientos también tenemos que apoyar, porque si no el país se congela, se paraliza. Que ya está un poco paralizado. Por supuesto, entonces, si yo veo que el diagnóstico es bueno, todos los líderes de las bancadas dicen que este es un gobierno que está pegado en la pared, que es agónico, entonces ¿qué? ¿Hay que dejarlo que lleve al país al despeñadero? No, pues, tiene que aparecer ahí nuestra responsabilidad, nuestro sentido de responsabilidad, y yo creo que hay una mayor responsabilidad en la bancada de Keiko Fujimori, porque la mayoría, ¿no? Sí, claro, atascados en la discusión, que él dijo una cosa u otra cosa, cuando deberían liderar la promoción de una agenda legislativa. De verdad te lo digo, que integre a la mayoría de las bancadas parlamentarias, algunas que no tienen, que no creen en el modelo de desarrollo porque llevamos al país, es respetable su opinión, pero hagamos una mayoría en el Parlamento en torno a una agenda legislativa y no en torno a insultos o ¿Usted cosas cree que anecdóticas. no que es tienen. responsable tampoco la actitud que está teniendo el fujimorismo de cara al encargo que el pueblo le ha conferido con sus votos, que es hacer leyes, ¿no? No Legislar. están priorizando, yo no soy quien para decirles qué deben hacer, pero yo por eso llamo la atención de lo de mi bancada, porque no están priorizando una agenda, están actuando reactivamente. Yo veo todos los días, mañana, tarde y noche, veo a los voceros enfrentándose al otro grupo. Eso no resuelve el problema del país. El país le entregó una mayoría absoluta al fujimorismo. Entonces, creo que tenemos que el Parlamento, si le dice al Poder Ejecutivo, no te voy a dar facultades delegadas, supone que nosotros vamos a avanzar y... Al mismo ritmo y en los mismos asuntos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, hay que revisar todo el modelo regulatorio en el país. Y eso tiene que hacerlo el Parlamento, en una discusión con el Parlamento. ¿O quiere el Parlamento que mañana vengan, nos pechen el Poder Ejecutivo, nos pidan facultades delegadas y entre un escritorio y una oficina te meten un conjunto de normas tramposas que hacen que actúen las empresas que tienen determinados sectores oligopólicamente, cometan abuso y exceso? Claro, ahí tengo que decir que estoy de acuerdo con el llamado a la atención, porque es harto común escuchar a parlamentarios quejarse de lo mal ensamblada que está la legislación, sea en materia regulatoria o materia penal o en cualquier cosa. Y la pregunta que a veces a uno se le sale es, ¿qué proyecto de ley ha presentado usted para revertirlo? ¿No? Por supuesto. Pasa con mucha frecuencia que más hay, digamos, una protesta constante en contra de la legislación que una actitud, digamos, proactiva frente a crear leyes que resuelvan Mijael, los problemas. es muy fácil que en el país haya la percepción, a mí a veces en un sector mayoritario equivocada, de que el Parlamento solamente es una institución estéril, de confrontación, sin propuesta, porque damos pie a eso. Pero la labor de fiscalización y control que se ha venido haciendo estos 18 meses ha tenido un resultado positivo, a pesar que muchos no estén de acuerdo con la solicitud de vacancia. Pero la correspondencia también a esa atribución tiene que ser la proposición. ¿Qué estamos proponiendo, por ejemplo? O cómo podemos decir al gobierno, oye, ¿dónde están tus proyectos de ley? Mira, si van a... Mercedes se ha dado cuenta, si su solicitud de facultades delegadas, que es una nueva ley ómnibus, van a entrar a comisiones para que recién se discute si le damos o no le damos facultades, eso demora 2 a 3 semanas, ¿cierto? Luego eso viene al Pleno, estamos hablando de 2 o 3 semanas más, mes y medio. ¿Por qué no envían su proyecto de ley? Ya armados. Yo como presidente de la Comisión de Defensa la otra semana convocaría extraordinariamente a la Comisión para en tema de gestión de riesgos sacarle todos sus dictámenes. Y yo tengo la seguridad, porque conozco a los miembros de mi comisión, tienen un compromiso con el Parlamento y el país. Irían y apoyaríamos todo aquello que vaya en beneficio de promover una gestión de riesgos que evite lo que está pasando en Carabalí o en el norte del país. Claro. Entonces, creo que también hay que dar paso, a mí me parece que eso es más importante y fundamental, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay un tema del que también quería hablar con usted, porque después voy a conversar con el ex congresista Simón,
que es la ley y la controversia que se ha desatado que impide la postulación de condenados por algunos delitos, que ha generado una respuesta bastante también tajante por parte del excongresista Simón, que puso en Twitter, donde dice que agradece a todas las personas que se solidarizan con inocentes que salieron de la prisión gracias a la comisión especial dirigida por la Defensoría, el Ministerio de Justicia, la Comisión Lanciers, que todos conocemos, y pone ni Velázquez, ni Becerril, ni nadie podrá evitar que postule por Lambayeque, la lucha empieza. ¿Usted cómo toma esa...? No, yo conozco a Yehude Simons. Primero diré que le tengo un gran aprecio y respeto, y segundo que creo... Además son paisanos, ¿no? Sí, creo que desde que se restablecieron los gobiernos regionales, creo que es el que más ha hecho por los gobiernos regionales en Lambayeque. Sería yo un tonto o tendría un encono personal, que no lo tengo, de buscar impedir que él no sea candidato. Aunque él en Lambayeque hace un año dijo, Velázquez ya debería dar paso a un costado porque ya hay nuevas generaciones que quieren asumir la responsabilidad de Lázaro, también le diría a él, pero te quiero decir lo siguiente. Yo de verdad que no sé de qué se trata. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Aquí ha habido un proyecto de ley que se promovió, no desde mi bancada, se promovió para impedir que los condenados por terrorismo, y cuando hemos visto esto del Movadef, no puedan ser candidatos. No así como los condenados por... el proyecto entra así, terrorismo. En el debate entran delitos de corrupción, narcotráfico y violación de menores de 7 años. Todo eso se aprueba casi por unanimidad. Menos el Frente Amplio, que votó ahí. Va al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo observa por los famosos indultos razonados. De la Comisión Lanciers. Entonces, se ha hecho una discusión. Yo soy abogado, modestamente, algo me han enseñado de derecho, pero yo no tengo por qué llevar a un tema personal, un tema de una discusión. Yo lo que he dicho primero es lo siguiente. Cuando a una persona se le indulta, no se le declara inocente, se le perdona la pena. Y segundo es que si el presidente de la República no puede declarar inocente a una persona, puede darte una gracia, puede decir, señor Miguel, usted tiene un proceso, te lo perdono el proceso, pero no te puede dar una resolución declarándote inocente, porque eso es una atribución exclusiva del Poder Judicial. ¿Estamos claros o no estamos claros? Porque creo que has estudiado Derecho, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se ha hablado del famoso indulto razonado, el argumento que dio la señora Úrsula Letona es que se refería a personas que eran inocentes y que habían sido procesados injustamente. Puede darse ese caso. Pero la ley que se dio para la Comisión Lanciers establecía en su artículo 7 que cuando la comisión identificaba un hecho de esa naturaleza, tenía que hacer una solicitud excepcional al Poder Judicial para que pueda emitir una resolución. Entonces, pero yo lo he hecho en términos genéricos. Además, te digo, el caso específico de Yehude Simons, él sí está habilitado para ser candidato. Si él ha sido, después que la Comisión Lanciers lo liberó de esta injusta carcelería, él ha sido parlamentario, ha sido vicegobernador regional, ha sido nuestro primer ministro. Yo nunca me he referido a él. Y no lo he hecho de forma, como siempre, de repente puedo ser polémico en mis análisis, pero de ninguna manera. O sea, era una declaración genérica y no está en mi intervención al Pleno. Es más, he recordado hoy día que Marisa Glave me dijo, mira, pero hay alguno de la Comisión Lanciers, le digo, haz un proyecto de ley y yo te lo firmo. Y yo lo he firmado. Claro. O sea, llamas a Marisa Glave y te va a mostrar que yo he firmado el proyecto, le digo, pero si ahora el Poder Ejecutivo hizo la observación, la Comisión de Constitución se allanó a la observación. Entonces, la discusión en el Pleno fue que Nuevo Perú decía, no hay que allanarnos a la observación, sino hay que insistir en el proyecto original. Entonces, Nuevo Perú ahora quería ser más papita que el Papa. Entonces, hagamos una discusión. ¿Sobre ese tema en particular? Sí, pero yo no lo voy a llevar al ámbito personal. Ahora, sino que también te diré que Yehude, lo conozco, es muy hábil en política. Cuando quiere llamar la atención sobre un tema... De repente, de repente es por eso que ha dado estas declaraciones que vamos a ver en la nota que hemos preparado. Sí, he dicho que no me da la mano, ahora lo va a saludar. Espero. Ahora vamos a ver la nota. La ley que impide postular a sentenciados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual, aprobada por el Pleno del Congreso, fue rechazada por el expresidente del Consejo de Ministros y precandidato al gobierno regional de Lambayeque, Yehude Simons Munaro. Vamos a presentar un recurso de habeas corpus. Vamos a ir al Tribunal Constitucional y en función de una ley que existe, vamos a ir a instancias internacionales. No nos vamos a quedar tranquilos.
Simón fue condenado por el Poder Judicial a 20 años por el delito de apología del terrorismo. Luego fue indultado por el gobierno de Valentín Paniagua. No dudó en acusar a los congresistas Héctor Becerril y Javier Velázquez de intentar boicotear su candidatura al gobierno regional de Lambayeque. Yo le pido al señor Velázquez que ni se atreva a darme la mano. Así lo digo públicamente. Ese personaje que miente constantemente, que tiene buena tribuna en los medios de comunicación, ese personaje está borrado de mi mente, está borrado de mi historia y no merece que le dé la mano. En otro momento cuestionó la designación del Gabinete de la Reconciliación. Este es un gabinete mediocre. Hablan de reconciliación, por ejemplo, y ya Mauricio Mulder ha protestado porque, habiendo conversado con Mercedes Arauz, nombraron a 2 connotados militantes del APRA como parte de su gobierno. Yo quiero que el Perú siga creciendo. O sea, yo no quiero que el Perú se paralice, pero yo quiero que se vaya PPK y que se vayan todos los corruptos. Tras presentar a su equipo de trabajo para las elecciones regionales, aseguró que agotará todas las instancias para lograr su postulación. ¡Contigo! Han sido duras las declaraciones, ¿no? Yo la verdad que no las he visto, pero te reitero, tengo el mayor de los respetos por él, por su trabajo, y yo espero que esta vez sí le vamos a ganar por goleada en Lambayeque, porque... ¿Ya tienen candidato? Va a salir un candidato de la juventud, pero el APRA le va a ganar en Lambayeque, y eso es lo que tiene miedo. De repente quiere retirarse supuestamente por walkover, quiere dejarnos en outside, pero no tengo nada personal contra él, le tengo un gran aprecio y un gran respeto. ¿Y usted cree en todo caso que él sí debería poder seguir participando de la vida política como lo ha hecho? Por supuesto, de verdad, yo lo suscribo, que él debe seguir ahora la ley. Yo le agradezco porque él me sobreestima, o sea, Becerril y yo manejamos todo el Parlamento. O sea, manejamos el Poder Ejecutivo al señor Pedro Pablo, que ha sido el que ha observado la ley. Ha sido una discusión de carácter técnico, pero de ahí mi apreciación es que en el caso de él sí puede postular, ¿no? Y no creo que alguien se atreva a tacharlo, porque nosotros allá en Lambayeque le vamos a ganar en la cancha. ¿Y usted cree entonces que esto es una reacción al miedo de perder en las urnas frente a su candidato? Mira, yo creo que recién te entera de la candidatura de Yehude, y es por este tema, pero yo lo conozco, es muy hábil él para levantar temas. Entonces yo no podrá mostrar ninguna referencia que he hecho a él. No hay ninguna ilusión personal. Obviamente, por un sentido. Cuando uno discute una ley, la ley es de carácter general. Yo no voy a llevar un proyecto de ley para favorecer o perjudicar a una persona, porque la Constitución no lo permite. De acuerdo. Entonces, desde ahí, sino que yo lo conozco a Yehude, le tengo un gran aprecio y respeto. ¿Cuántos años hemos lidiado en campañas electorales? Y para suerte del destino, él no se ha podido encontrar casi conmigo, porque yo he postulado siempre al Parlamento y él ha postulado al gobierno regional. ¿Y usted para suerte del destino porque cree que lo hubiera ganado? No, la primera vez le gané cuando él postuló, yo salí elegido y él no. Y luego hemos venido los dos al Parlamento. Pero él tuvo la generosidad de dejar el cargo del gobernador regional cuando fue convocado por Alan García. Ese es un gesto que yo lo valoro, porque era un momento muy difícil. Entonces, eso no lo veo de ninguna manera. Él seguirá diciendo que no me da la mano, qué sé yo. Yo son poses políticas, pero yo no voy a caer en ese juego, de verdad. Bueno, yo le agradezco mucho por todo lo que ha dicho. Justamente viene Yehude Simón, que ha dicho que el congresista Velázquez tiene mucha tribuna en medios. Nos vamos a sentar con él a escuchar sus apreciaciones. Dice que no me da la mano, pero los cortés no quitan la valiente. Yo espero saludar a todo el mundo. Que se den la mano, ya me contarán en todo caso si se la dieron o no, pero nos vamos a hacer un corte comercial y regresamos a conversar con el ex congresista y ahora precandidato para el gobierno regional de Lambayeque, Yehude Simón. Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Ya nos acompaña Yehude Simón para hablar de esta ley que efectivamente ha desatado la polémica y luego para hablar de su precandidatura. Debo empezar por hacer una infidencia, porque acá ustedes no pueden ver detrás de cámaras, pero el congresista Velázquez y el ex congresista Simón sí se han dado la mano. Así que empezamos por esa buena noticia. Dice el ex congresista Simón que lo cortés no quita lo valiente y eso me alegra porque creo que la tolerancia es un gesto que siempre suma a una democracia. Pero también dijo usted que no ha sido exactamente lo que el congresista Velázquez dijo en el hemiciclo, que lo que ha repetido aquí. Entonces tiene usted ahora la trinchera para poder poner los puntos sobre las ideas. Ya, gracias por la invitación, pero me hubiera gustado que esté Javier acá. Yo encantado de invitarlos a los dos a la próxima para poder aclarar, porque lo que él ha dicho hoy en el canal, en tu programa, no fue lo que dijo en el Congreso. Y la forma como él ha relatado este proyecto, famoso proyecto, que la verdad es que es vergonzoso, porque no solamente me afecta a mí, sino le afecta a muchísima gente, el proyecto 3717,
En efecto, el señor Becerril lo presentó. Sí. Que prohibía que debían postular a aquellos que han sido condenados por terrorismo, etcétera, etcétera. Lo cual no estaba mal, pero que es inconstitucional incluso, ¿de acuerdo? Porque la ley no puede ser retroactiva. Si una persona está condenada por haber repartido volantes, por decirte, cuando tenía 20 años, y lo condenaron a 4 años o 6 años y sale en libertad, él no puede tener bajo su espalda todo lo que pasó cuando era joven. Y además, yo te estoy hablando de los que son condenados. Bueno, pero dejemos a ellos, y yo vuelvo a repetir, esa ley es inconstitucional para cualquiera. No puede ser retroactivo. Pero en el caso nuestro, nosotros hablamos de los inocentes. La comisión indultó 533 inocentes. La comisión Lanciers. La comisión Defensor del Pueblo, ministro de Justicia, que representaba al Ejecutivo, y el padre Hugo Lancier, que representaba al presidente de la República. 533 inocentes. Campesinos, obreros, intelectuales, médicos y jóvenes de la universidad. Que habían sido sentenciados con un vicio en todos, el proceso. O sea, la ley que se dio es una ley que decía que la dio Fujimori en agosto del 96, reconociendo como consecuencia de la presión internacional, etcétera, que había muchos inocentes en las cárceles. Y ya no podía haber ninguna otra figura porque ya se había llegado a otras instancias. Entonces se forzó lo que se llama un indulto razonado, que solamente funcionó para estos casos, que significaba que todos aquellos que hayan sido condenados inocentes tenían un indulto razonado. ¿Y cuál es la diferencia para quienes no conocen la estructura jurídica entre un indulto razonado y un indulto, por ejemplo, humanitario, como el que ha entregado el indulto humanitario no es porque sea inocente, es porque está mal de salud. Entonces, el indulto razonado solo podía darse a quienes probaban su inocencia. A quienes probaban su inocencia, o sea, no había ninguna prueba que esos eran militantes de una u otra organización subversiva. Correcto. Y la firmó el ministro de Justicia del gobierno, el señor Fujimori. La firmó el padre Lancier, representante de Fujimori, y el defensor del pueblo. Entonces, cuando se discute la ley esta última, se dice los condenados por terrorismo, por violación. A menores de 7 años. Sí, y finalmente por corrupción. Entonces, que me imagino que, disculpe usted, que con estas dos últimas no tiene ningún problema. No, yo no tengo problema con ninguno. Yo en este momento estoy hablando de los inocentes. De acuerdo. Pero no quito el hecho de que los otros se puedan defender. O sea, yo no voy a hablar de ellos, pero es inconstitucional. Pero vamos a hablar de nosotros, de los 533 que fueron inocentes por ese indulto razonado. Cuando le presenta a Becerril la ley, Marisa Glave, Belaunde y otros dicen, un momentito, está muy bien la ley, pero tengan cuidado con la ley que se conoce popularmente como del padre Lancier, los inocentes. Y no solamente habla Marisa Glave, Indira Wilkan, Belaunde, Gino Costa, etc. Y se para Javier Velázquez y dice, no estoy de acuerdo. Está su intervención, por eso me hubiera gustado cariarme con Javier, está su intervención, y él dice, no, este es un indulto que han creado los izquierdistas, las ONGs, etc. Pero tiene que haber tenido responsabilidad. Lo dijo la primera vez y lo dijo la última vez. Pero esto tiene más allá. Perdón, aquí solo una interrupción, claro. Porque justo el congresista Velázquez, digamos, precisó su argumento y yo más o menos lo entendí. Se lo repito de manera que usted puede rebatirlo, que claro, no reemplaza un careo, pero le doy el argumento. Lo que el congresista afirma es que un indulto efectivamente es un reconocimiento de que la pena no va a ser aplicada, pero no necesariamente implica digamos, el otorgamiento de una resolución de inocencia a quienes reciben este indulto razonado. Sí. Entonces, lo que el congresista mencionaba es que no es lo mismo atravesar por un proceso en el Poder Judicial y ser absuelto y declarado inocente que ser indultado razonadamente por la Comisión Lancier. Ese es el argumento jurídico. Es un argumento bien superficial y bien poco justo, ¿no? Si a usted lo condenan y es inocente y se dan cuenta que es inocente, no lo pueden volver a condenar. O sea, no, porque en la justicia se le condenó, se le dio un indulto que es un perdón. A nosotros no nos perdonaron. A nosotros nos pidieron perdón. Ese es el problema. Nosotros no cometimos ningún crimen, ninguna acción subversiva, nada. Y se nos dijeron perdón. A mí me malograron 9 años de mi vida y a mi familia, pero a otros
que no son públicos como yo, nadie le pidió perdón, ellos no escucharon el perdón y nada, simplemente le mandaron la vida. Y tú crees que si mañana yo me inscribo y no postulo, ¿qué van a decir? No postuló porque era terrorista. Y Javier debió pensarlo no solamente en mi caso, te lo repito, porque es injusto que sea en mi caso. Tendría que ser en caso de toditos, ¿de acuerdo? Pero además se dieron dos leyes más. Una, que eliminaban la reparación civil que tenían, porque uno lo condenan y le tienen que poner una reparación civil. Para que tú veas lo nefasto de lo que pasó con nosotros, es que a mí me pusieron de reparación civil 3.150 millones de dólares. O sea, que yo tenía que pagar 3.150 millones de dólares, que era ridículo. A nosotros nos juzgaron 5 minutos, en 5 minutos, defensa cero casi. Pero la ley que saca después el expresidente Fujimori es entregándole tierras, algunas cosas a los indultados. Le anulan la deuda, que sí la tiene que pagar Fujimori. El abogado del señor Fujimori ha dicho, vamos a pagar la deuda, porque ahí hay responsabilidad. Entonces, Velázquez lo debía saber. Velázquez sabía que estaba yo de por medio, Velázquez sabía que yo iba a ser candidato, lo sabía. Y en la segunda vez, qué sospechoso que esta ley pasa al Ejecutivo, como había pedido Marisa Glave y otros, de que no se incluya a los inocentes, a los indultados inocentes, y el Ejecutivo la observa solamente en eso. ¿Y por qué lo observa el Ejecutivo? Hay que investigar, pues. Hay que investigar quién llama al ministro de Justicia. Y hay que investigar quiénes son mis rivales. Hoy día ha salido una nueva encuesta, pero la nueva encuesta que ha salido es... Rivales para el gobierno regional, ¿no? Claro, estamos hablando de Lambayeque. La encuesta que ha salido es conmigo, 15%, y el segundo está en 8%. ¿Quién es el segundo? Becerril, pues. Y después saca una encuesta donde ya no estoy yo, o sea, en Lambayeque, algunos medios de comunicación dicen Yude Simón no va a ser candidato porque no se puede burlar de la ley. Javier Velázquez, político viejo, él dice, Yude es bien inteligente, pero puedo ser inteligente, no niego que puedo ser inteligente, pero no soy manipulador, pues. O sea, yo no puedo darle un lenguaje, un mensaje a usted, porque sabe que me está viendo la población, y por lo bajo hacer exactamente lo contrario. Él sabe que yo soy su primer ministro, o fui su primer ministro. Entonces, ¿qué cosa he dicho yo? Que si ellos piensan que soy terrorista, yo voy a tener que escucharlos a ellos de ser colaboradores con el terrorismo, porque han tenido un primer ministro terrorista. Y el señor PPK, que ha firmado eliminando lo que debió salir, tampoco sabía que yo era candidato, no sabía que yo había sido parte de Alianza por el Gran Cambio. Él lo firmó, ministro de Justicia, con la primera ministra. Ahora, el congresista Velázquez hace un momento decía que sus reflexiones con respecto a esta ley, que depende de la interpretación y depende finalmente de si es que se incluye esta observación o no, podría excluir a algunas personas de su aplicación. Lo que él dice es que eran, digamos, reflexiones genéricas y que bajo ninguna lógica tenían, yo estoy repitiendo, sí, claro. Tenían una catadura personal en el caso de usted, ¿no? Bueno, pero su jefe, el presidente García, decía que en política no hay que ser ingenuo. Y no me vas a decir que Velázquez es ingenuo, por favor. Velázquez es una persona que tiene una formación política de años. Él es una persona también, voy a calificarlo de inteligente, pero la inteligencia no puede ser tramposa, pues. Él dice, no, se ha aprovechado. Yo no me he aprovechado nada. Lo que he hecho yo es reaccionar frente a una ley que afecta a 353 personas, no a mí, a 353 personas. Él no puede decir, no, yo lo saco a Yude Simón, no. Tiene que sacar a los 353 personas que fueron inocentes. O sea, ellos intentaron hacer una ley con nombre propio y les salió el tiro por la culata. Porque fíjate tú, yo he recibido, las próximas semanas vamos a recibir pedidos al gobierno central de autoridades de Ecuador, de Colombia, de todos países, protestando con esta ley. Vamos a ir al Tribunal Constitucional. Claro, Javier Velázquez aquí ha firmado una observación, un proyecto que le ha planteado Marisa Glave. Lo planteó Marisa Glave, lo ha firmado Gino Costa, Belaunde, Indira Wilca y otros. Le pido un favor inmenso, señor Simón. Vámonos a un corte y regresamos sí. Y me cuenta usted sobre este proyecto que se acaba de firmar. Que sí. Corte y regresamos.
Bien, ya son las 11:53 y seguimos conversando con el ex congresista Yude Simón, que hablábamos sobre este nuevo proyecto de ley que el congresista Velázquez dice que ha firmado junto con la congresista Glave y otro grupo de personas para justamente eximir de la aplicación de esta ley a los indultados inocentes. Bueno, yo espero que así sea. Lo firmó la congresista letona, la han firmado los representantes más importantes, pero yo no me confío, pues. Porque Javier Velázquez me dice que me va a ganar el Lambayeque, que el APRA no me ha ganado en todas las campañas que hemos tenido, incluso él ha perdido conmigo. Él dice que le ha ganado una vez, claro, me ganó una vez cuando yo salí recién de prisión, después de 9 años, hice una campaña de 2 meses, era evidente que la gente no sabía ni siquiera que había salido. Y él sacó 35.000, 40.000 votos, yo saqué 35.000 después de 9 años de prisión. Y después le derroté a sus candidatos 2 veces y lo he derrotado a él. En la última elección del 2011, en el Congreso de la República, yo saco la más alta votación, y él sale como a 8.000 votos bajo. Entonces, no es un tema de ganar tampoco, ¿no? Es un tema de que el APRA, con Javier Velázquez manejando el APRA, no ha tenido alcaldes hace, ¿qué te digo?, 20 años y un poquito más. No ha tenido gobernantes regionales. Y yo te digo, con mucha franqueza, hay muy buenos apristas. Por ejemplo, yo tengo la satisfacción, y lo digo públicamente, de que uno de los personajes más importantes del APRA, Humberto Falla La Madrid, se pronunció contra Javier Velázquez por esta ley. Lo dijo. Y varias personalidades del APRA y varias personalidades de otros partidos lo han dicho. O sea, y todos sienten que esta ley fue hecha por Becerril porque quiere que su hermano gane, y Javier Velázquez contra mi persona. Y porque no les interesa que yo gane. Ahora, pero poniéndome como abogado del diablo, Ajá. ¿no cree usted que de repente hay una intención de parte del señor Becerril de efectivamente impedir que condenados por terrorismo pues puedan acceder al Estado que, dicho sea de paso, algunos de ellos en algún momento enarbolaron como bandera la idea de destruirlo, ¿no? Sobre Sí. todo quienes militaron en Sendero Luminoso. Pero claro, pero lo que pasa es que tendrían que probar que yo he sido subversivo. O sea, te lo vuelvo a repetir, yo no hablo de ellos. Él sabe, o sea, son gente que está en política 8, 15, 20 años y sabe quién es quién. No, y además le he preguntado directamente, disculpe usted, al congresista Velázquez si es que él tendría algún problema con el que usted postule, y me ha dicho, está en He video, escuchado. que no, que usted ha sido congresista, que ha sido gobernador regional y además que ha sido una de las personas que más ha aportado a eso, Bueno. a la consolidación de los gobiernos regionales, y que además ha sido primer ministro de su gobierno. Bueno, esperemos pues que Javier Velázquez no lo diga solamente en el canal de televisión para pasar el momento, sino que en la práctica cumpla. O sea, ¿usted cree que hay un divorcio entre la semántica y la práctica Pero del discurso? mira, yo te he leído varios artículos y celebro mucho tus artículos. Te puedo decir que hay gente que tiene doble discurso, o sea, que no son necesariamente lo que dicen, lo hacen. El hecho de los últimos 2 ministros que han nombrado PPK, uno de ellos el aprista este chico, ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Barrera, diciendo lo que es PPK, inepto, corrupto, etcétera, etcétera, y media hora o un día después aceptando el cargo, y después diciéndole que es trabajo para los compañeros. Entonces, si lo hubieran entrevistado, le hubiera dicho que PPK era un corrupto, pero lo dijo internamente y ahora es ministro de PPK. Y así sucesivamente. Lo que dice usted ha dicho además en esta nota que vimos que este gabinete no le parece que cumpla con las expectativas de lo que tendría que haber sucedido después de todo lo que pasó en diciembre. Así es, además PPK no mintió a todos. Con el asunto del indulto, Claro, vacancia. Así es, y la entrevista que le hacen a la señora Mercedes Arauz es una ofensa a la inteligencia. ¿Por qué? Porque dice que no sabía nada. PPK dice que no es un indulto humanitario, y entonces el ministro de Justicia prepara una comisión especial. Ponen a los médicos del expresidente de Fujimori y todo sale amarrado. Y además yo sé que se han negociado, pues. Han estado conversando. Ahora, ¿y usted no le da el beneficio de la duda a la presidenta del Consejo de Ministros en el sentido que puede no haber sabido? Porque solamente le hago la pregunta Sí. desde la lógica de que yo he conversado aquí mismo Sí. con Alberto de la Hunde, una vez que ya había salido él de la bancada, y nos dijo a todos aquí con toda sinceridad que la verdad es que el presidente no habló con su bancada antes de tomar la decisión. Sí. Y también sabemos que algunos ministros tampoco conocían de la decisión, quizá ella tampoco. ¿Y por qué renunció el ministro Sombrío? Bueno, quizá él está un poco mejor informado. O sea que Basombrío se quedó mudo, pero además yo sí creo en el chico Belaúnde, me parece una muy buena persona y con mucho futuro.
Por eso que fue digno para renunciar, igual que Gino Costa, que trabajó con el Defensor del Pueblo y que es uno de los que trabajó con el caso de los inocentes. Pero que me diga que la señora Mercedes Araujo sabía es una mentira gigantesca. Es una mentira gigantesca, no hay ninguna duda que sabía, porque además, te lo digo con todo el respeto que pueda tener el presidente, quien está gobernando es Mercedes Araujo, y no PPK. ¿Por qué? ¿Por qué dice...? Porque ella tiene todo el poder. Si tú te das cuenta, las personas que son ministros ahora o que iban a ser ministros reciben la conversación con Mercedes Arauz. Pero finalmente la Constitución, y ahí voy a otra vez ponerme abogado del diablo, dice que Sí. quien arma el gabinete es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y tú crees que...? No sé que no es la norma, que Sí. usualmente más bien es el presidente el que O por arma su último, equipo, conversadamente, ¿no? es que es evidente, yo no puedo decir, el presidente, esto van a hacer, yo pongo este ministro, el presidente firma. O sea, el primer ministro le propone al presidente, estos son los posibles ministros, se ponen de acuerdo, por eso que se reúnen. Pero hay más ministros con antecedentes, ¿no? Con antecedentes... ¿a qué se refiere? Hay uno que de una u otra manera se le ve siendo parte de la campaña de Keiko Fujimori repartiendo el calendario de Keiko Fujimori. Es una actividad política, Quizá, discúlpeme. bueno, pero ahí sí yo traté de ponerme en los zapatos del general Romero, ministro Claro. del Interior. Él estaba protegiendo a Keiko y quizá, pues no sé, habrá salido Keiko a repartir... Pero es que es imposible que alguien que sea general o que sea coronel no sepa que eso está prohibido. Si a un policía que le cobran 5 soles dice, dame para la gasolina, saben que no puede ir ni para la gasolina y lo meten preso. Entonces, un general que reparta, yo he tenido seguridad. Claro, sí, como primer ministro me imagino que hasta de Como primer Cámara, ¿no? ministro y como presidente regional y como segundo vicepresidente de la Cámara, y nunca he hecho que ninguno de los policías activen la actividad política. De manera proselitista. Claro, es terrible eso. Y además el otro, el ministro de Defensa, la historia del ministro de Defensa, dice, he pasado 17 años sufriendo, pero tiene que recordar cuánta gente fue perseguida y cómo sufrió y además ligado a Montesinos. Mira, Bien. si tú me hablas, lo más nefasto que tiene este país es Montesinos. Bien, congresista, yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Hemos llegado ya a las 12 de la noche. Yo le quiero pedir un segundo porque hay un comunicado lamentable del INDECI que vamos a leer rápidamente. No lo voy a leer completo porque es un comunicado un poquito largo, pero básicamente confirma una noticia que lamentable decir a esta hora, y es que hay un segundo muerto a causa del sismo que se diera en Arequipa el día de ayer. Sismo que, dicho sea de paso, ha puesto en evidencia lo precarias que son las condiciones con las que el Perú enfrenta este tipo de eventos naturales, y lo que confirma este comunicado es que este segundo fallecido fue trasladado, y que fue justamente en este traslado que dejó de existir. Desde aquí pues nuestras condolencias a su familia. Ese es el señor Edu Nancho. Y desde aquí nuestras condolencias, y esperamos pues que el gobierno central y el Congreso tomen medidas para que estas cosas no sucedan más en nuestro país. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, señor Simón, por habernos acompañado. Y nos vemos nosotros de mejor humor con noticias mejores que ese comunicado de todas maneras mañana a las 11 de la noche. Que tengan buenas noches.